en este sprint final de las sesiones extraordinarias y tiene entre manos la votación en 2 sesiones, primero el jueves, después el viernes, pero el jueves primero con el acuerdo, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. También la aceptación del pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y otro tema que también saca chispas que tiene que ver con la reforma de la ley de glaciares y esa redefinición de los alcances de las áreas protegidas, ¿no? De estos ecosistemas fríos, sobre todo en la Patagonia. Y al día siguiente, el viernes, el plato fuerte, ¿no? Lo decía recién Martín, los proyectos más sobresalientes o donde el oficialismo tiene depositada mayor expectativa para llegar al 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias, darle más espalda al presidente de cara a los anuncios que va a hacer, que es el tratamiento y la votación de los proyectos de régimen penal juvenil y la reforma de modernización laboral. Esta va a ser la tercera apertura de sesiones ordinarias de la gestión de Javier Milei. La más recordada fue la primera, que tuvo características distintas porque lo hizo de espaldas al Palacio Legislativo, en la explanada, frente al Congreso. Esta va a ser en el prime time televisivo, creo que va a ser a las 9 de la noche. La Asamblea Legislativa empezará antes con el protagonismo de Victoria Villarroel, que después se va a correr un costado en ese cuarto intermedio para que ingrese el presidente Javier Milei, que va a, va a repasar los hitos de gestión, los logros económicos, y además va a repasar lo que él espera que sea la agenda legislativa de este año, que se espera que sea el año más reformista de la historia, ¿no? Así es anunciado, en el año de la grandeza argentina, así fue declarado oficialmente por el Poder Ejecutivo Nacional. Así es, y bueno, tengamos en cuenta, respecto de las 2 sesiones que van a venir, este jueves y este viernes en el Senado de la Nación, una alta fuente del oficialismo me decía, la del jueves, una sesión sencilla y rápida. Dato Sí, para tener en cuenta. dicen que va a durar poco más de media hora y después de eso la escena se va a trasladar a la Quinta Olivos. No, decía sesión. La sesión Ah, la sesión. Pensé que estabas hablando de la Asamblea Legislativa, perdón. El Senado, yo ya me estaba agarrando, digo, media hora, bueno, compro, pero no. Sí. No, la sesión del jueves, una sesión rápida. La sesión del viernes, a pesar de que tiene 3 temas, por lo menos 2 bastante potentes, la del viernes va a ser larga. Y ya te dicen que va a ser larga, recordemos es la que se trata en la modernización laboral. Y después el tratamiento nada menos que del régimen penal juvenil. Obviamente son 2 temas importantes. La reforma laboral, un tema que en teoría uno imagina que va a ser rápido porque tiene que ir a votar. Además es una opción o la otra, ¿no? Claro. No hay más, no se pueden introducir más cambios. Ni siquiera una votación en particular. Detalles para estas sesiones. Para el viernes, por ejemplo, la votación en particular de la modernización laboral no existirá porque acá se vota, como dice Martín, sí o no. Se aceptan las modificaciones o no. Y en el caso de el acuerdo comercial con Mercosur, Unión Europea, ahí directamente no hay votación en particular porque los acuerdos se aprueban o se rechazan directamente. Así que es rápido. Pero bueno, vamos a hablar mucho hoy de lo que va a ser como decía, sobre todo en este primer bloque, de lo que va a ser el inicio de las sesiones ordinarias. Y bueno, veamos lo que decía sobre el tema el diputado Agustín Rossi en Pasos Perdidos. Me parece que el mensaje del presidente va a tener los argumentos que ellos utilizan permanentemente para defender su gobierno y va a tener ausencias, digamos, ¿no? El presidente no va a hablar de los despidos, seguro. No va a hablar del cierre de empresas. No va a hablar de la pérdida de poder adquisitivo, del salario. No va a hablar del caso Libra. No va a hablar de Andis. De esas cosas el presidente seguramente no va a hablar. Pero sobre todas las cosas, cuando uno escucha lo que son los discursos del presidente, ya sea en la Asamblea Legislativa o en otros lados, lo que tienen es poco anclaje en la economía real, en lo que pasa en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por el impacto y la cantidad de trabajadores, ha impactado mucho el caso de FATE, pero todos los días tenemos situaciones. Ahí tenemos una situación muy grave en la provincia de Santa Fe con Verónica, una planta láctea
que está por directamente despedir al 100% de sus trabajadores, están retirando maquinaria, según me informan los trabajadores y demás. Bueno, y es una situación compleja la que vive el sector industrial en toda la Argentina. Entonces esto, sector industrial y el sector de servicio, porque hace pocos días vimos como una prepaga como Galeno terminó cerrando sus puertas. Entonces me parece que de esa parte de la economía argentina, de esa parte de la vida de los argentinos, yo estoy seguro que el presidente no hablará de la inserción de la Argentina en el mundo, que para él va de la mano de los Estados Unidos, fundamentalmente, y hablará de las cuestiones macroeconómicas y nos dedicará a algún insulto, porque siempre tiene preparado alguna cuestión de esas características. Bueno, me parece que es así, sí. En síntesis, no sé qué va a decir el presidente, sí sé lo que no va a decir. Claro. Sí sé, lo que no van a estar presentes en el discurso del presidente son los trabajadores, lo que no van a estar presentes son los despedidos, los que no van a estar presentes son los desocupados, lo que no van a estar presentes son las fábricas y las empresas que están cerrando. Esos seguro que no van a estar presentes. Era el diputado nacional Agustín Rossi hablando de lo que va a suceder este domingo, lo que espera que vaya a suceder, desde su rol opositor, obviamente. Bueno, quien nos va a adelantar todo lo que va a suceder ya, tiene todos los datos, es Martín. Así es, José, como decías, en horario nocturno otra vez, 9 de la noche, está previsto. Lo va a recibir Victoria Villarruel Inclusive por boletín presidente. oficial, me llamó la atención que el decreto 107/26 lo anunciaron hoy, que él lo firmó para que va a ser a las 21 para oficializarlo. Ya está horario No sé si oficial. hace falta que se establezca por En otros decreto. años no fue así, Me ¿no? llamó la atención. Sí está confirmado el cronograma que nos llega, ¿no? Que se difunde antes, pero no en el boletín oficial, tal vez. Tal vez para que no haya ninguna sorpresa. Claro. Hay mucha desconfianza, ¿no?, entre el presidente y la vice. Desde Casa Rosada ya adelantaron que no va a haber saludo. La Victoria Villarruel tiene que estar en la explanada, Sí. pero no va a haber saludo. Va a haber una Por lo menos no se va a especie de ver. gambeta, claro. Va a ser un momento tenso, pero bueno, ahí lo harán pasar lo más rápido posible. Claro. Pero ella tiene que estar también, no Claro. es que se pueda apartar de ese momento. Está en la Constitución, ahí lo vamos a ver en las placas, claro. Acá estamos viendo las imágenes de la El año inauguración pasado, del periodo ordinario del año pasado. que hubo un momento tenso, Ujú. ahí está García Mansilla, una curiosidad, ¿no? Estaba Claro. el ex juez de la Corte nombrado por decreto que después renunció. Ujú. Sí, ahí hubo un momento tenso en esa asamblea legislativa al final, cuando Victoria Villarruel quiso cerrar y le faltaba a Milei decir cómo se despide habitualmente, y bueno, hubo un reto público que también quedó ahí un momento incómodo. Claro. Vamos a ver el artículo 99 de la Constitución, está reglamentado en la Constitución. Es el único momento que el presidente, más allá de cómo pasó, puede estar alguna vez en los palcos o presentar, por ejemplo, el presupuesto, como hizo Milei, pero por la Constitución es el único momento que el presidente tiene reglamentado que va al Congreso a dar un discurso. Es en la parte de las atribuciones del presidente. Una de las atribuciones es hacer anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, y lo que dice lo que le da es un marco general que dice que tiene que dar cuenta del estado de la nación, que es lo que hacen por lo general al principio los presidentes, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzguen necesarias y convenientes, bueno, la hoja de ruta para el año parlamentario. Antiguamente era, de acuerdo, hace años, que lo que encontraban todos los legisladores cuando se sentaban en las bancas, no digo en sus bancas, porque en general hacer una asamblea legislativa y estar senadores también, bueno, se improvisan lugares donde pueden sentarse, pero bueno, todo el mundo tenía un libro donde figuraba, se imprimía todo lo que era el discurso presidencial, que lo iban siguiendo los legisladores, lo que iba diciendo el presidente de turno,
Iban leyendo, y después tenía todo un anexo, todos anexos de cada ministerio. Era Claro, un el informe Estado de la gestión. Nación, que eso no Claro. se leía todo. Claro, no se En un leía. momento se leía todo. Hay un texto de Emiliano Estrada, el ex secretario parlamentario de Diputados y el Senado, que falleció hace unos años. Él explicaba eso, que sí, que en un momento estaba eso. Al principio el presidente lo leía todo, después no. Después lo que hace Claro. es leer una parte, ¿no? Claro. Pero, como decís José, los legisladores lo tienen como para que tengan, que lo tengan completo, el Estado de la Nación. Que yo me acuerde, que puedo no acordarme, pero que eso fue hasta de la Rúa, parece. Ajá. Que me acuerdo de una cosa, que se corrían contrarregloj para que la imprenta, porque lo imprimía la imprenta del Congreso, y que se entregaba bastante tarde. Normalmente se entrega antes, pero bueno, un gobierno que tuvo un final tan complicado, llegaba con los tiempos muy ajustados, y le pasó eso de que llegaban con lo justo y apenas se alcanzaban a tiempo para ponerlo, porque esos libros que tenían que estar. Pero bueno, ya después se fue dejando. Eso también depende de lado. la entrega del material por parte del Ejecutivo. Claro, claro, muchas que veces. con De la Rúa había sido que en esa última oportunidad se había entregado muy tarde. Después no me acuerdo si en los años posteriores si con Dualde ya se hizo, pero bueno, con el tiempo ya se dejó de imprimir esos libros. Cristina Kirchner me acuerdo que tenía muchas carpetas y iba agarrando y leyendo, pero claro, no las leía todas. Y eso Claro. que eran discursos larguísimos en ese momento, mucho más largos que los de Macri después, Claro, Alberto totalmente. Fernández y Milei. Ella llegó a tardar 3 horas y pico. Sí. Pero en el caso de Cristina, aparte no leía, que eso era el caso inédito, por lo menos de la democracia. Normalmente hay que leer los discursos, y ella no lo decía de memoria. Tenía apuntes. De memoria no, tenía apuntes, claro. Sí, sí, como backup para bajar la vista, para, Claro. bueno, algún dato puntual para sustentar su Exacto. discurso, pero no. Ella iba, digamos, más allá de que preparaba los discursos, los iba enhebrando los argumentos Claro, sobre la sí, marcha. Ujú. Así que ahí ni pensar en el libro en ese caso. Claro, un dato interesante del texto de Estrada que está en la página de Diputados, en el sitio web oficial, es que en este momento el artículo de la Constitución que veíamos es el único que habilita al presidente a dar el discurso ante el Congreso. En la Constitución de 1949, un artículo habilitaba a participar al presidente y a los ministros en los debates en las dos cámaras, sin voto. Este es el único que rige ahora, ¿no? El que leímos recién. Sí. Pero en la del 49 yo no sabía eso. Estaban habilitados el presidente y los ministros a sentarse en una banca, en una sesión tanto de diputados como en el Senado, y a pedir la palabra para argumentar a favor de un proyecto, no para votar, por supuesto, porque bueno, si no iban a sumar votos, se iban a agregar ministros a sumar votos. Ningún presidente hizo uso de la facultad, pero la tenían, podían participar en las sesiones. Leyendo viejas versiones taquigráficas, que están todas cargadas, no, todas no, pero hay muchas cargadas en el sistema de la Cámara de Diputados, por lo menos están cargadas las versiones taquigráficas. Hay toda una tanda que no, de la época de Menem, pero que todavía no la han cargado, pero se ve que las están cargando. Y viéndola veía que eso que vos decís, por ejemplo, cuando se trató con Menem la reforma del Estado, que, Antes de la reforma del 90. y estaba presente en ese momento, no me acuerdo si era Corach el que había concurrido y entonces, no me acuerdo si era él o otro, creo que no, creo que era él, porque él no estaba a cargo de lo que era todo Dromi. Dromi era el que estaba a cargo de la reforma del Estado. La reforma del Estado se le Era bautizó Dromi. como ley Dromi. Y estaba ahí, le anuncian que está presente, pero que se sienta ahí como si estuviera en una banca, le decían un lugar, y después él sí intervino, porque pidió hablar y habló. Claro. Ahora Así que eso eso no, un poco lo decís. a partir de la reforma no dejó de estar habilitado. Así es. Mirá. Vamos a repasar las dos primeras intervenciones de Milei, aperturas de Milei del periodo de sesiones ordinarios. Hay una llamativa coincidencia en cuanto a la duración del discurso. En 2024, el primero, apenas unos meses después de asumir, 1:10 duró su discurso. Ahí, bueno, habló mucho de cómo había recibido el Estado, dijo que el Estado estaba quebrado.
No mencionó, no pidió proyectos de ley, salvo habló de un proyecto de ley anticasta que tenía que ver con el fin de las jubilaciones de privilegio, también del fin de las reelecciones indefinidas de los sindicatos y de ficha limpia. Armó un paquete que llamó la ley anticasta, y después por primera vez mencionó esto de penalizar la emisión monetaria. Lo que hizo después al final de su discurso es la convocatoria al Pacto de Mayo, claro, con los 10 puntos que, esos 10 puntos sí tienen algunas cosas, por ejemplo la reforma laboral incluía, que se está por sancionar ahora. También, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público, una reforma tributaria también, un acuerdo para explotar los recursos naturales, ahí podemos incluir la ley de glaciares, o sea, son discusiones que todavía están desarrollándose ahora. Una reforma previsional sustentable, eso todavía no, una reforma política, posiblemente venga este año, y la apertura al comercio internacional, que se va plasmando con los acuerdos, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos. Martín, ahí, si me permitís introducir una fe de ratas, pues yo antes había dado una información errónea y me lo hizo notar y me refrescó la memoria nuestro conductor cuando dije que en la primera presentación de la Asamblea Legislativa, de la apertura de sesiones ordinarias, Milei lo había hecho a espaldas del Palacio Legislativo. Y José ahí, recordó cómo había sido, no fue efectivamente así, fue adentro del Palacio Legislativo. A lo que yo hacía referencia tenía que ver con el discurso de Asunción el 10 de diciembre del 2023, pero todas las ceremonias de Asamblea Legislativa, Milei las hizo efectivamente adentro del recinto de la Cámara Baja. Así es. Y te queda el último. Nobleza obliga, quería aclarar esto por una cuestión de honestidad periodística. El 10 de diciembre, claro, el rayo del sol fue Claro. Sí. Con un día de calor, sí. Hubo, creo que se analizó también la posibilidad de que habría las sesiones afuera, pero al final el gobierno no decidió. No tiene sentido eso, claro. Claro, pero en la previa estaba la posibilidad, porque estaba todavía recién era el inicio, y estaba la arremetida discursiva de Milei contra los legisladores. Tenés ¿sí? un minuto y medio para el último discurso, así. Dale, el 2025, ahí tenemos la última placa. Decíamos prácticamente... el otro era 1:10, 1:10, 1:11, vamos a ver este año. Propuso estaba muy visible, era muy reciente el asesinato de Kim González. Entonces el presidente propuso la reforma migratoria y del Código Penal. Habló de una reforma impositiva estructural, también en términos generales, de eliminar el 90% de los impuestos nacionales y que queden solo 6, del envío de pliegos para cargos vacantes en la justicia federal, el procurador, jueces, defensores públicos, y también mencionó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya se avanzó. Quedó esa apertura de las sesiones de la Asamblea Legislativa, el cruce con Facundo Manes fue lo que sobresalió. Y también que hubo muy pocos opositores presentes, apenas 7 gobernadores, y casi todas las bancas vacías, ¿no? Claro. Que no parece que vaya a ser el escenario del domingo. Seguramente va a contrastarlo con lo que vamos a ver el domingo a partir de las 21 en el Congreso de la Nación. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos en comisión, hablamos mucho durante el primer bloque, como habíamos anticipado, sobre lo que va a suceder el domingo en la apertura de las sesiones ordinarias, pero bueno, están terminando las sesiones extraordinarias y mañana es la segunda cita del Senado para esta semana. Recordemos 3 sesiones en esta semana, una que fue la de ayer, la de la sesión preparatoria. Mañana arrancan entonces con el Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea. Ese fue el cambio porque estaba previsto originalmente para el viernes, se adelantó para el día de mañana. Lo que estaba previsto también en el régimen penal juvenil se pasó para el viernes. Después van con la designación de embajador del exdiputado nacional Fernando Iglesias en Bélgica y ante la Unión Europea. Y el tercer tema es nada menos que la reforma a la ley de glaciares, y de ese tema nos va a hablar Sebastián. Sí, José, porque efectivamente es un tema de sumo interés tanto para el gobierno nacional como para las provincias cordilleranas, tanto las que están del centro para el norte como las que están para el centro o para el sur, porque de lo que se trata es de redefinir los alcances para las inversiones hidrocarburíferas y energéticas y las inversiones mineras en general. Digo, el actual marco legislativo propone un enfoque muy restrictivo, ¿no? Claramente quedan expresamente prohibidas las actividades extractivistas en glaciares, pero también en las zonas periglaciares. Y lo que se busca es introducir una precisión para que en determinadas zonas de los ambientes periglaciares sí se puedan instalar proyectos de inversión extractivista, ¿no? Justamente se busca introducir esa precisión. Y bueno, como decíamos recién, bueno, hay un celoso interés por parte de los gobernadores y es un compromiso también del gobierno con esos gobernadores a los que le tiene que pagar el apoyo a las principales leyes que fueron impulsadas por el oficialismo en las sesiones extraordinarias. Estamos hablando de las provincias de lo que sería el eje del cobre, de la mesa del cobre, desde Mendoza, pasando por San Juan. Sí. Bueno, saltemos La Rioja porque hay un gobernador peronista, Quintela, pero Catamarca, también Sáenz de Salta y Sadir de Jujuy, y por supuesto también con los gobernadores
del Sur dialoguistas como Claudio Vidal y Nacho Torres de Santa Cruz y de Chubut respectivamente. Del otro lado, en la vereda enfrente, por supuesto, hay mucho rechazo de parte de las organizaciones ambientalistas que sienten que este proyecto habilita una regresión histórica en términos ambientales y vulnera tratados internacionales a los cuales Argentina adhirió, como el Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces consideran que esto es inconstitucional y además se atan o se aferran a una consigna que es: sin glaciares no hay agua, y el agua es fundamental, la preservación del agua dulce para el consumo humano, para la ganadería y la agricultura sustentable, para los ecosistemas y para la biodiversidad. Pero bueno, ahí se va, ahí justamente sí, mucha disparidad de criterios, miradas totalmente enfrentadas, porque como vos decías, de un lado dicen, bueno, es muy restrictiva la ley actual, y los especialistas, los que están en contra, conservación de recursos, dicen que apenas afecta el 1% de la cordillera, la ley actual. Como diciendo, bueno, se puede explotar el restante 99%. Claro. Pero los que están a favor de modificar dicen, no, es muy restrictivo ese 1%, ¿no? Así que bueno, ahí esas miradas son... son miradas contrapuestas y irreconciliables, y de hecho este contrapunto también se ve reflejado en el COFESA, donde 7 provincias se expresaron en contra del avance de esta reforma de la ley de glaciares y 8 provincias a favor, mientras que 5 se abstuvieron, así que están muy repartidas las miradas respecto a esto. Bueno, uno de los gobernadores... transversal, ¿no? En todos los bloques, porque hoy Raúl Jalil salió fuerte a defenderla, dijo que el principal, algo así como que la principal afectación al medio ambiente es la pobreza. Tal cual. Bueno, así que eso dijo Jalil, claro, parte del peronismo va a impulsar fuertemente la reforma. Bueno, veremos cómo se divide el peronismo. Yo creo que la mayoría del bloque en el Senado va a votar en contra de esta medida, también porque viene del lado, por una cuestión de posicionamiento político, pero hay que ver qué hacen, por ejemplo, exgobernadores como Uñac o como Corpachi, de 2 provincias mineras. En contra, claro. No sé, habría que hilar un poquito más fino a ver cómo terminan votando, cómo se terminan expresando esos senadores del peronismo. Pero bueno, la idea es reformular ese piso mínimo de protecciones y habilitar determinadas actividades de extracción de minerales o de extracción de hidrocarburos en zonas que actualmente, con el marco normativo actual, que es mucho más rígido, no lo permiten. Y esto parte de un enfoque de devolverle o de reconocerle a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, que es un derecho que fue consagrado por la reforma constitucional de 1994. Entonces se le otorga a las provincias la potestad o la autonomía para definir cuáles son las áreas que tienen que protegerse, más allá de los glaciares que siguen estando prohibido tajantemente la explotación económica, pero dentro de es mucho más ambigua la definición respecto de qué hacer sobre las zonas periglaciares, porque hay geoformas, hay algunas geoformas periglaciares que tienen que ver con el permafrost, que es esa combinación entre agua dulce congelada con rocas, sedimentos, donde hay que ver si cumplen con la finalidad de regulación de los recursos hídricos y de la regulación geomorfológica o no, o son zonas que son aptas para la instalación de proyectos de inversión. Ahí se puede generar una controversia en interpretación entre las provincias que pueden definir, en estas áreas se pueden desarrollar proyectos de inversión con lo que puede opinar la nación. Entonces, en esos casos termina zanjando la discusión la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, ¿no? Claro. Vemos ahí, en la placa anterior veíamos un poco la definición, ¿no? Creo que tenemos en la placa anterior, ahí va la definición de cuáles son las bases, ¿no?, de este proyecto de reforma de la ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglaciar, que es el nombre completo del proyecto y que parte de la definición de reservas estratégicas de recursos hídricos
y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, ¿no? Ese es el objetivo, mantener la protección de aquellos ambientes que son importantes, que cumplen con esta finalidad que acabo de leer, y aquellos que se prestan a una explotación económica, no poner trabas o no levantar muros para que se puedan desarrollar estas actividades económicas que generan fuentes de empleo y generan producción, y como dice Jalil, bueno, no hay impacto ambiental más negativo que la pobreza. Entonces, bueno, se busca transferir a las provincias el control y decisión sobre las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares. Y esto parte de un instrumento que se crea a partir de la sanción de esta ley, que es el Inventario de Glaciares, el Inventario Nacional de Glaciares, que lo que busca es individualizar o identificar individualmente cada uno de los glaciares y de las zonas periglaciares o de geoformas periglaciares, identificar entre aquellas que cumplen con la finalidad de ser reservas estratégicas de recursos hídricos, que contribuyan con la recarga de las cuencas hidrográficas, y aquellas que no, y que pueden ser pasibles de algún tipo de desarrollo económico. La ley dice que, por ejemplo, el tema del inventario de los glaciares y periglaciares se tiene que actualizar al menos cada 5 años. No sé si se cumple en realidad, pero bueno, es un dato. Está perfecto. Sí, bueno, es una introducción. Después hay cuestiones que van a quedar más libradas a la reglamentación, pero bueno, va a haber un organismo técnico que va a definir cuáles son los glaciares y las zonas periglaciares, pero esto va a tener también una supervisión por las provincias. Puede haber ahí algunos criterios encontrados, y por eso es finalmente la última palabra la tiene la Secretaría de Energía para zanjar cuáles finalmente son las zonas protegidas donde van a estar prohibidas, ¿no? Cualquier tipo de actividad que tiene que ver con las actividades prohibidas son aquellas que se definen por la alteración de la condición natural o del valor científico que pueden tener esas áreas naturales. Y dentro del listado de actividades prohibidas se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos, obras de arquitectura o infraestructura, actividades industriales y obviamente las actividades de exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Pero hay excepciones, por supuesto, hay actividades que están permitidas incluso en zonas de glaciares y periglaciares protegidas, como las tareas de rescate de emergencia, ya sea a través de esquíes o a pie. También la práctica de deportes no motorizados, como puede ser el andinismo, la escalada, y obviamente también las investigaciones científicas, que es importante porque se preserva la importancia de la investigación científica como pilar para el desarrollo. Así que bueno, es toda una discusión donde las provincias, bueno, empiezan a tener un rol mucho más relevante a partir de se empieza como a repartir un poco más el juego, ¿no? Y se reduce al mínimo la injerencia de la administración central en la interpretación sobre cuáles son las zonas protegidas donde van a estar prohibidas las actividades económicas y cuáles no. Así es, re interesante el tema, estudiaste mucho la ley, bien que haces, porque bueno, va a haber que estar muy atentos de lo que se vaya a aprobar mañana, porque sobre todo que el dictamen, el dictamen con el que se trae la ley al recinto, se aprobó en diciembre del año pasado. Se sabe que ha habido modificaciones, va a haber modificaciones que se van a conocer justamente dentro del recinto, así que bueno, habrá que estar muy atentos. Entre otras cosas, por ejemplo, se dice en la nueva ley que pueden definir cuáles son las zonas periglaciares y autorizar explotaciones. Ese me parece que es uno de los detalles claves, ¿no?, de la nueva ley que se va a tratar justamente mañana. Veremos si hubo manifestaciones respecto del tratamiento de la ley de modernización laboral. Ha habido todo este tiempo, ha habido manifestaciones, pero mucho más reducidas y está mucho más dispersa federalmente. Hay asambleas, por ejemplo, en el Bolsón o en las zonas cordilleranas, pero no están centralizadas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente va a haber manifestaciones de protesta, pero no se va a convertir en un campo de batalla como lo que hemos visto en ocasiones anteriores aquí en las inmediaciones del Congreso.
Claro, claro, justamente. Pero había muchos representantes de organizaciones de ambientalistas y que... O comparado con cuando se sancionó también, ¿no? La ley de glaciares, hay mucha menos efervescencia en ese sentido. Claro, totalmente. En esos tiempos era mucha... Me acuerdo que, bueno, uno de los abanderados del tema era Pino Solana, estaba Solana, Bonazo Miguel también. Bonazo, estaba, claro, que era miembro informante del oficialismo. Fue en el 2010, ¿no? Sí, 2010, 30 de septiembre se terminó aprobando la ley. Había una de interna 2010. fuerte en el propio peronismo también, Claro. porque Bonazo, Pino Solana impulsaban la ley que resistían a algunos gobernadores. Una ley que había sido aprobada anteriormente, no sé si en 2008 o 2009, y fue vetada por Cristina Kirchner. Y después entonces... Me acuerdo que quien había expresado malestar con ese veto había sido Daniel Filmus, que apoyaba Claro. la reforma de protección de glaciares y de zonas periglaciares. Claro, claro. Así que bueno, es un tema que, bien decís, Martín, que esta vez pasa un poco más lejos del radar. Los sectores interesados realmente están protestando o haciendo conocer sus voces. Está el tema de que, sobre el tema minería, muchas veces lo hemos comentado, acá ha habido, es una comisión en general, sobre todo la de la Cámara de Diputados, donde la presidencia siempre, bueno, venía siendo de un hombre del peronismo, sanjuanino, San Juan, Gualberto Allende, que venía de la época de Alberto y fue uno de los que quedó presidiendo, o sea, es un tema tan transversal, el de las cuestiones mineras, que en ese no dividió, no hizo una grieta, por lo menos dentro de los que entre el gobierno y el peronismo, por ejemplo. En ese lado, por ejemplo, lo dejaron. Y en ese sentido, posiblemente la posición del peronismo sanjuanino sea más favorable a las explotaciones mineras que el propio oficialismo, ¿no? Que miembros del oficialismo. Por eso decía lo de Uñac, me parecía, digo, bueno, va a estar, no sé, ¿cómo va a decir? Habrá que ver qué decide hacer. Corpachi, por ejemplo, que es de una Va a estar en un provincia. dilema Uñac, porque votar en contra de la minería en la provincia es bastante complicado y también desprenderse del bloque, sí. Pero en términos generales pareciera que la división de posiciones tiene más que ver con la situación geográfica a la cual pertenecen cada uno de los senadores que a las pertenencias partidarias, ¿no? Por eso decías lo de Corpachi, que habrá que ver cuál es la postura de ella. Está en un dilema, porque si vota en contra de la ley de glaciares puede tener problemas con los sectores que hacen lobby en sus respectivas provincias y que pueden generar trabajo allí, pero si se manifiesta de forma contraria va a tener problemas con su propio bloque. Claro. Además de las organizaciones ambientalistas, también se posicionó en contra de la Iglesia a través de la Comisión Episcopal, mandó un documento en la cual dice que la actual ley establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales de corto plazo. Así que bueno, es un tema muy caliente, muy caliente, que atraviesa todo el sistema político y social y que divide opiniones. También hay una discusión acerca de cuánto trabajo genera, ¿no? Genuino. Claro. Porque bueno, los gobernadores y los que están a favor esgrimen ese argumento, del otro lado dicen, bueno, no es tanto, claro. Claro, pero cada vez que ha habido las presentaciones de los respectivos secretarios de minería, que estoy refiriéndome a quien fue secretaria de los tiempos de Alberto Fernández, que era actual diputada nacional, que es Fernanda Ávila. Y me acuerdo que ella y después quien la sucedió también en esta gestión, por ejemplo, dijo lo mismo, el tema de que genera mucha mano de obra también, no necesariamente con las minas, sino con todo lo que es la cadena de valor, qué sé yo, que se arman. También son trabajos estacionales que pueden durar, que están bien pagos, pero pueden durar 3-4 meses y dependen también de la duración del proyecto. Puede ser. En el momento que se aprobó esa ley, que era muy restrictiva, la ley vigente, por eso que algunos dicen que no lo es, pero bueno, en realidad así se consideraba, justamente decían que, entre otras cosas,
Argentina se alineaba con estándares internacionales de protección de reservas hídricas y era la primera vez que una ley definía como intangible un ecosistema clave para el abastecimiento de agua en decenas de cuencas. Igualmente, no es que las reformas vayan a alterar mayormente este tema, pero sí, bueno, el dato que les afecta bastante o que preocupa a los sectores ambientalistas es definirme el tema del periglaciar. Porque, o sea, no vamos a ver una explotación minera en un glaciar, dentro de un glaciar. Pero bueno, ¿dónde termina la zona periglacial? ¿Dónde termina el glaciar, digamos? Sí, no confían en el criterio que puedan aplicar las provincias a la hora de definir cuáles son las zonas que hay que proteger y cuáles no, ¿no? Que en definitiva van a priorizar los intereses sectoriales corporativos de aquellas empresas que tengan interés en desarrollar proyectos productivos. Claro, porque justamente la ley establece que las provincias mineras, podrán definir qué zonas son periglaciales y autorizar explotaciones. Entonces, esa es la cuestión. Sí. Pero el inventario queda a cargo de un organismo técnico. Entonces Claro. ahí entra en una zona más de indefinición donde puede haber una contraposición de interpretaciones y por eso ahí la autoridad de aplicación tiene la última palabra. Muy reivindicado por parte de los propios legisladores el papel del IANIGLA, creo que se llama. El inventario. Claro, Sí. los que hacen el inventario. El el Inventario Instituto- Nacional de Glaciares. Sí, entonces, y la verdad es que, y esta semana, justamente el domingo y lunes, hubo una comitiva de diputados de todos los sectores, de varios sectores de la oposición, que estuvieron en Mendoza justamente, aprovechando por un lado que había elecciones allá y bueno, participaban a elecciones para concejales, y estuvo Maximiliano Ferraro, estuvo ahí Esteban Paulón y otros diputados nacionales, la que fue presidenta de la CONEA, Sarkis, Alejandra Sarkis. actual diputada nacional, estuvo también ahí presente, muy activa con el tema de la cuestión de los glaciares y bueno, buscando apoyos en el interior. Tengamos en cuenta, veía el listado de provincias mineras que fundamentalmente son las que impulsan esta iniciativa y que está Mendoza, que justamente hasta ayer nomás casi no era considerada minera porque... Hubo una reforma en la legislación provincial también. Claro, se aprobó recientemente, no sé, hace un Sí. par de años, es muy reciente. Sí, hubo también, y hace muy poquito también, hace unos meses, también con protestas hubo una reforma. Claro. También, sí, Cornejo promueve la minería, pero tuvo mucho rechazo. Chubut y Mendoza, las dos provincias con más rechazo social, a diferencia de Catamarca y La Rioja, ¿no? En Chubut también se había aprobado una ley minera que terminó con la quema del Palacio Legislativo. En la gestión de Arcioni, ¿no? Claro, sí, fue un desastre y ellos dicen, bueno, se manejó en ese momento porque hay mucho lobby de todos lados, obviamente, y están sectores muy violentos que son los que, en ese caso, en el caso de Chubut, ellos decían, bueno, ahora no, la nueva gestión decía, bueno, no, nosotros no podemos, tenemos que ir a paso lento para que no se repita lo que pasó, porque ya hay sectores que son que se oponen muy violentamente y bueno, pasó lo que pasó en aquella oportunidad, una lástima. Pero bueno, la minería tiene que estar, por eso vuelvo al tema, de que los secretarios de minería que se han presentado acá siempre han defendido el hecho de que, bueno, dan los datos en Perú y Chile, tienen la misma cordillera, pero más de 55 en los dos casos. Después voy a mirar los datos para el próximo bloque, los datos puntuales, pero tenían una ganancia, ingresos por más de 50.000 millones de dólares. Y Argentina apenas 3.000 millones, o sea, una desproporción muy grande que veremos. Sí, Chile tiene un sistema de protecciones ambientales mucho más laxo, ¿no? Sí, claro. De todos modos, acá no es que lo que se quiere es dar piedra libre y que sea un viva la pepa, sino que para cada una de las determinaciones de áreas que son pasibles de ser explotadas económicamente, se requiere previamente un informe de evaluación ambiental. Claro, así es. Bueno, vamos a una nueva pausa y después seguimos con más en Comisión.
conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos con En Comisión. El bloque anterior le dedicamos buena parte del mismo a lo que es el debate de la ley de glaciares y decía que bueno, los datos principales respecto de la explotación minera en la Argentina, que se conocen esos datos sobre todo cuando vienen los secretarios de minería de cada gestión, están presentes acá. Yo tengo datos de lo que fue 2022, o sea, esto es bastante lejano, pero vale para hacer un poco el detalle de lo que la cifra, cuando tiramos números, era cierto lo de Chile en números de 2022, tenía una explotación de 55.530 millones de dólares, Perú 38.500 y Argentina 3.857, misma cordillera. Y una desproporción en los ingresos por cada cuestión. Chile primero en cobre, segundo en litio. Argentina es cuarto en la posición global, cuarto en litio. Y bueno, Perú segundo en cobre y tercero en plata. Después, a ver, otros datos de los que habíamos hablado, la cuestión del empleo. El empleo que digamos, y que una de las cosas que dicen es que es muy generadora de empleo, y una de las críticas recurrentes que dicen que no es generadora de empleo. Veamos a ver, en septiembre de 2022 alcanzó los 37.390 puestos de trabajo. Eran los que se habían alcanzado en ese momento e incrementándose. Son datos que en ese momento, ¿saben quién los reveló esos detalles? Fernanda Ávila, actual diputada nacional. Nos preguntamos si será presidenta de la Comisión de Minería. Seguro que va a ocupar un lugar ahí, pero es muy probable porque ella es de El Hijo Catamarca. Son aliados del gobierno en algunas cuestiones, así que es muy probable que termine siendo... El gobierno le está dando lugares a ese espacio, sí. Y bueno, una pregunta que corresponde formularse en este sentido es si esos 37.000 puestos de trabajo son fuentes de trabajo estables
o son trabajos de corto plazo, ¿no? Porque claro. no es lo mismo una cosa que la otra. No, seguramente. Es un detalle importante. De los 3.800 millones de dólares entonces que ese año se habían exportado, en 2022, insisto, el 4% del total exportado en la Argentina era en ese momento, por lo menos. Ese era el detalle de lo que se conocía. Pero bueno, volvemos a lo que fue el periodo extraordinario acá, y en la última sesión de diputados hubo un hecho que, bueno, se llevó toda la atención. Ayer lo hablábamos inclusive con la diputada Mónica Frade, a quien entrevistamos, y le comentábamos el hecho de que, bueno, muchos de la oposición sigue protestando contra la ley de modernización laboral, pero mucha atención se la llevó un hecho que generó la oposición más dura, y que no creo que fuera la intención, a lo mejor, del hecho de que se estén hablando de eso y no de las bondades o negatividad de la ley en cuestión. Eso mismo dicen hasta en el peronismo incluso. Claro, que al final... Que se llevó la marca. Claro. Un tiro en el pie, sí, justamente protagonizado por la diputada Florencia Cariñano. Recordemos un poco, pero del tema nos va a hablar Sebastián. Sí, fue una sesión que estuvo tenida por ribetes escandalosos desde el principio. Sobre todo estuvieron concentrados en el principio. Bueno, una sesión caótica, muy accidentada, y un episodio fue cuando, bueno, Martín Menem dio por aprobada una moción de orden para establecer la modalidad de votación de la reforma de modernización laboral. Bueno, Germán Martínez entendía que había sido... se había procedido de manera caprichosa o arbitraria, pues se había votado a mano alzada y él pretendía que fuera de forma nominal, y ahí se levantó enardecido de su banca y se le fue al humo a Menem, y detrás de Germán Martínez lo siguieron varios diputados, entre las cuales estaba Florencia Cariñano, que es la que protagonizó este escándalo, este papelón, porque en un acto inaudito, en una acción totalmente insólita, desenchufó, cuando se estaba acercando al estrado de Martín Menem, desenchufó los micrófonos y otros aparatos de los equipos de taquígrafos, ¿no? Claro. Que se ocupan de una función muy importante que tiene que ver con el registro de las expresiones durante la sesión, durante las distintas sesiones. Claro. Así que bueno, desde La Libertad Avanza advirtieron rápidamente el hecho, acusaron a Cariñano de estar incurriendo en un acto de desestabilización, de querer alterar el desarrollo de la sesión, de la democracia y de la propia representatividad que tiene una Cámara del Congreso, pero no se quedaron ahí, sino que después, al día siguiente, cuando pudieron acumular la distinta evidencia, entre las cuales estuvo un registro fílmico por parte de la diputada nacional Lidia Lemoyne, que quien filmó en primera fila, pues su banca está muy cerca del estrado de Martín Menem, y tuvo un intercambio bastante picante también con Cariñano en ese momento. Pero bueno, la cuestión es que se acumuló toda esa prueba y se presentó un proyecto de resolución exigiendo la expulsión, primero la suspensión preventiva y posterior exclusión por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones de la diputada santafesina, que ya ha tenido algunos altercados, algunos cruces, algunas acciones, digamos, por lo menos polémicas, ¿no? A partir de algunas expresiones o exabruptos que tuvo contra diputadas nacionales de La Libertad Avanza, con improperios, ¿no? Pero bueno, puntualmente este hecho es el que, digamos, tiene mucha más trascendencia porque tiene que ver con un acto que desnaturaliza o altera el desarrollo institucional, ¿no? Una sesión. Con lo cual, este proyecto, además de pedir la suspensión preventiva mientras se tramitan las actuaciones, faculta a la presidencia a erradicar la denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Hay un antecedente de todo esto, recordarás José, recordarás Martín, el caso de José Emilio Ameri, el salteño que fue desafectado, que fue excluido de la Cámara de Diputados en un episodio también muy peculiar, que muchos recordaremos, otros quizá no, pero lo recordamos aquí en este momento, cuando en una sesión virtual o híbrida en el marco de la pandemia, cuando se utilizó ese método para poder continuar con la tarea legislativa, bueno, salió sin que él se diera cuenta de que estaba siendo
que estaba saliendo en evidencia en las cámaras, tuvo algunas conductas indecorosas o obscenas con quien era la pareja en ese momento. Claro. No sé si seguirá siendo o no la pareja actualmente. Y por esa actitud contraria a la ética que tiene que tener un legislador nacional, se le hizo todo un procedimiento y finalmente fue excluido de la Cámara de Diputados. En realidad él termina renunciando ese mismo día. Termina renunciando porque lo tenían entre el espejo y la pared, digamos. Ya estaban los consensos, incluso dentro del bloque al cual él pertenecía, para expulsarlo. Ya estaban los números para... Antes que te echen... Antes que echen es como un poco más digamos, con una estrategia de reducción de daños, ser uno mismo quien toma la iniciativa, ¿no? Era lo que le pedían, porque claro, el trámite de expulsión necesita los 2/3. Claro, algo parecido le pasó a la diputada Arrieta cuando ella tensó demasiado la situación dentro del bloque La Libertad Avanza, y antes de que la expulsaran, ella misma presentó la renuncia y formó un monobloque, ¿no? Trazando un paralelismo de un tema que no tiene nada que ver con este. Renunciá o te echamos, le dijeron, ¿no? Y era preferible que renunciara. Porque ¿qué establece yo estaba buscando en el reglamento de la Cámara de Diputados, y especialmente me parece, yo no lo encontré qué hacer en esos casos, pero lo que sí remite a lo que dice el artículo 66 de la Constitución, que dice: cada Cámara, esto lo dice la Constitución, cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de los votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente de su incorporación, y hasta excluirle del seno, pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran de sus cargos. Así que en el caso de América, al final después terminaron votando la aceptación de la renuncia. Y en este caso, para conseguir las 2/3 partes, necesitarían que parte del bloque peronista se acoplara en esa intencionalidad de removerla. Parece difícil. Igual dentro del bloque que lidera Germán Martínez, son conscientes de que la diputada cometió un error grosero, pero no van a hacer nada como para quedarse sin esa banca de la diputada nacional, ex jefa de migraciones, ¿no? Correcto, y ella pertenece además a la agrupación La Cámpora de Máximo Kirchner, que consideran que desarrolló un acto de sabotaje ilegal y contrario al espíritu democrático para impedir el funcionamiento del organismo, ¿no? Lo que considera, en los fundamentos del proyecto, y en resumidas cuentas, porque ya vamos a estar leyendo algunos textuales, es que, nadie está en contra del debate fragoroso, acalorado, apasionado, incluso en lo que es la tensión de la convivencia democrática, pero ya cuando cruzas un determinado límite, cuando ya trascendés, se trascienden esos límites, y se altera el desarrollo material de una sesión y la convivencia democrática, ahí ya el asunto pasa a mayores y corresponde un castigo, una sanción, y es la que se propone, la suspensión preventiva y después la exclusión. Pero ahora sí, vamos a ver algunos textuales en los fundamentos del proyecto, que tiene varias firmas, ¿no? La mayor cantidad de firmas son de La Libertad Avanza, encabezados por el jefe de bloque, Gabriel Noroni, pero se fueron sumando después algunas firmas del bloque del PRO, que es un bloque, como todos sabemos, aliado en esta etapa de la política. Entonces, por ejemplo, uno de los textuales dice que, y vamos a ver la siguiente placa, ahí vamos: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas, aquí también el que las hace las paga, ¿no? Ese apotegma, esa consigna que repite tanto Patricia Bullrich y que también tuvo su correlato en el espíritu de lo que es el régimen penal juvenil, sumado también a esto de delito adulto, castigo, pena de adulto, bueno. Que un poco esa lógica no es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley, que tiene un enfoque resocial. En realidad combina, por un lado, una mirada punitivista en el sentido de aplicar sanciones diferenciales a los menores que infringen la ley, pero también eso está combinado con un enfoque resocializador o reinserción ciudadana para que no recaigan en el espiral de la delincuencia una vez que salgan de la reclusión. Pero bueno, un poco esa lógica está presente también en estos argumentos para pedir la expulsión de la diputada Cariñana, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero
un poco eso impregna toda total. la narrativa libertaria. Y seguimos leyendo algunos textuales de este proyecto. Dicen los diputados, la mayoría de ellos de La Libertad Avanza, dicen: nadie pretende acallar el debate ni suprimir la intensidad propia de la confrontación política. El pluralismo y la vehemencia forman parte de la esencia misma del Parlamento, pero existe una diferencia sustancial entre la discusión apasionada y la alteración material del funcionamiento institucional de la Cámara. Tenemos más argumentos para pedir la expulsión de la diputada Cariñano, y dicen los autores de este proyecto de resolución que cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta directamente los mecanismos técnicos que garantizan el registro y la validez de las deliberaciones, ya no estamos ante una expresión legítima de tensión democrática, sino frente a un acto que compromete el orden parlamentario. Y ahora, por último, bueno, leemos entonces todo el repertorio de firmas, ¿no?, que apoyan este proyecto de resolución. Ya habíamos hablado del presidente del bloque, el cordobés Gabriel Bornoroni, pero también está Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Díez, Giselle Castelnuovo, Alejandro Fargosi, Almena, Longo, Torres, Verónica Razzini, Patricia Holzman, Damián Arabia, Árida Ferreira, Javier Sánchez Urba, ahora ya estamos viendo de firmas del PRO, ¿no? Sí. Martín Yesa, Dayana Fernández Molero, Giampieri, no recuerdo el nombre de pila de ella, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Alicia Fregonesi y Fernando de Andrés, alter ego, mano derecha de Mauricio Macri. Esos son los firmantes de este proyecto. También hubo un proyecto presentado por Juliana Santillán que tenía más o menos el mismo sentido contra su colega, que obviamente le hicieron el caldo gordo al oficialismo. Por eso lo que decía Martín, que bueno, hay mucha preocupación. Y bueno, también vos, Eva, lo decías, o sea, cayó muy mal dentro de las propias filas de tener que defender un tema que... Digamos, no le van a soltar la mano, pero saben que... de todas maneras, no hizo lo desde que otros tenía. espacios, no es que salieron en defensa, pero relativizaron Claro. la conducta de Cariñano. Por ejemplo, Lourdes Sarrieta, ex libertaria, que ahora está más posicionada como opositora, ¿no? Votó en contra de la reforma laboral. Y también Mónica Frade, acá en Diputados TV. Lo que dijeron es, bueno, hubo otros episodios, hay una discusión, ¿no? Como que hubo otros episodios de peleas en el recinto. Ahí lo que dice el proyecto, que contaba Sebastián, es, bueno, una cosa es el debate apasionado, las discusiones, y otra cosa es ya tratar de sabotear la sesión. Claro. Pero bueno, hubo, tanto Arrieta como Frade mencionaban otros casos de Lidia Lemoyne o peleas en el recinto con Oscar diputados Sado. libertarios, claro, involucrados. Y también Mónica Frade hablaba de Lorena Villaverde, que no pudo asumir en el Senado y está en diputados. Entonces, como que dicen, bueno, tampoco nos pasemos de rosca con Cariñano. Claro. Digo, más Tal atrás vez en tuvo el tiempo... más defensa de otros bloques que del propio peronismo, ¿no? Sí. Más atrás en el tiempo recordemos el cachetazo sonoro de Graciela Camaño a Carlos Kunkel, ¿no? Pero bueno, en ese caso, más allá de que es inadmisible la violencia, no se afectó el funcionamiento material de la sesión, ¿no? Los equipos taquigráficos, que son los que registran, digamos, son características distintas, ¿no? Una cosa puede ser un episodio de violencia que tiene que ver con algo que no se puede tolerar, pero entre legisladores, y otra cosa es cuando ya estás perjudicando la transmisión o el registro de una sesión. Y eso dice el proyecto, ¿no? Claro. El proyecto hace esa distinción. Después hay que ver si lo que hizo Cariñano es para expulsión, ¿no? La nombrabas recién a Mónica Frade, que la tuvimos acá ayer entrevistándola. Veamos lo que decía ayer, justamente. Bueno, para el gobierno, el oficialismo, buen balance. Para un sector de la oposición, mal balance. Incluyo dentro de este último mal balance, ¿no? Las leyes que han sido sancionadas en la Cámara de Diputados no son leyes que me parezcan buenas ni que hayan sido suficientemente tratadas, discutidas, consensuadas. Entonces,
desde mi punto de vista, ninguna ley que llega así es una ley buena o una ley para perdurar, ¿no? Que es lo que me parece que siempre debería ser uno de los propósitos, que sea una ley para que perdure. Me parece que lo que se ha sancionado no es para eso. La veíamos a la diputada Mónica Frade, que bueno, hablaba, hacía un balance sobre lo que fue este periodo extraordinario. Es una de las opositoras más opositoras, siendo del bloque Unidos. Ella está en Unidos, ¿no? Sí. Ya está unido, forma parte de un bloque, el de la coalición cívica, que quedó reducido a ella y a Maximiliano Ferraro, pero está articulado, agrupado dentro de Unidos, que son 22 integrantes, con la última incorporación que fue la tardía jura de Juan Schiaretti, ¿no? Hablamos de recomposiciones del Congreso y ya que estamos, vamos a hablamos también del Senado. Y bueno, ayer se formó un nuevo interbloque que se llama Impulso País y que lo integran los 3 del PRO, que ya quedaban muy debilitados, ya ellos 3 solitos. Entonces, bueno, se armó ellos 3 del PRO con 2 de Provincias Unidas, que son Alejandra Vigo y Carlos Camado Espínola. Y 2 que tienen monobloque, que es Edith Terenzi, que es medio del PRO, es radical, junto con el Cambio, pero bueno, está con su bloque individual. Y Beatriz Ávila, que también muchos la daban dentro, sumándose a ese bloque de los gobernadores, pero bueno, no se lleva mucho con Sandra Mendoza. Así que bueno, ella va a tener bancada. senadores en 2 bloques, ¿no? Así que saca ganancia. Y el presidente de ese nuevo interbloque va a ser Camado Espínola. Así es, sí. De Provincias Unidas. Es un interbloque formado principalmente pensando en el reparto de las comisiones, ¿no? Claro. Muy heterogéneo. Bueno, como hay una tendencia, ¿no? Me sale rejunte, pero parece muy despectivo. Pero son bloques heterogéneos que después, en la mayoría de los debates, no tienen una postura unificada. Se vio, bueno, con Provincias Unidas, que bueno, algunos votaron en contra, otros a favor. 3 diputados de Córdoba se ausentaron. Claro. Pero bueno, sí, casi que no deja alternativa, si quieren integrar las comisiones, reagruparse de alguna manera los diputados. Hay tanta fragmentación que terminan agrupándose, a veces de manera con posiciones heterogéneas ideológicamente, ¿no? Y teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados, Provincias Unidas y el PRO estaban bastante diferenciados, en bloques distintos, y en el Senado forman parte del mismo. Pero fíjate, y retomando lo que decía Martín, que los diputados de Provincias Unidas, que tienen un origen en el PRO, como Sergio Capozzi y Núñez, votaron a favor de la reforma de modernización laboral, mientras que los diputados de Provincias Unidas de extracción radical y socialista lo hicieron decididamente en contra, ¿no? Con posiciones muy acérrimas. Claro. Así que sí, se ve esa cosa variopinta de la cual habla Martín. Y un ejemplo es Esteban Paulón con la jefa del bloque, que es la ex vicegobernadora. Me había olvidado de Gisela Escaglia, que viene del PRO también. Los 2 de Santa Fe, espacios rivales en la provincia, ¿no? Y con posiciones ideológicas muy diferentes. Aunque el socialismo en Santa Fe es aliado del gobernador, pero bueno, no también, pero claro, socialista. Sí, pero esa alianza se formó justamente para sumar. Claro, y con la condición de que no la liderara ninguno de los dos. Solamente pueden confluir liderando un radical, porque si lideraba el PRO no se iba a sumar el socialismo y al revés tampoco. Así es. Bueno, ahora vamos a otra breve pausa y después seguimos con más en comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos con En Comisión, y entre toda la actividad que hubo en este febrero tan activo en el Congreso de la Nación, hay mucho de diplomacia parlamentaria, y en este caso fue fuera del Congreso de la Nación, fue acá en la esquina, en el edificio del Molino, que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió al embajador Wang Wei y celebraron el Año Nuevo chino. Justamente ahí vemos imágenes de la celebración, y vemos muchos diputados que estuvieron presentes. Ahí veíamos a Vázquez, veíamos también a Zapata, Juliana Santillán, también está Ardoaín, la diputada Giudice, muchos diputados, y estuvieron, encabezaron la celebración institucional del Año Nuevo Chino, que es el año del caballo de fuego. Estuvo entonces el embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei. Veíamos entonces a la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con China y también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán. Lo organizó el encuentro la Dirección de Diplomacia Parlamentaria y las autoridades del edificio del Molino, y también la Embajada de la República Popular China, y el programa cultural La Ruta del Año Nuevo Chino. Y en esto aprovecharon para poner en primer plano el rol de la cultura como puente central de la relación bilateral. Menem, ahí lo vemos a Menem con el embajador, ahí vemos a Juliana Santillán. Menem dijo que celebrar el Año Nuevo es también una manera de reafirmar el diálogo entre culturas. Dijo que el año del caballo de fuego trasciende fronteras y nos invita a encontrarnos desde la cultura, la tradición y el respeto mutuo. Wang Wei dijo también que China y Argentina son socios estratégicos integrales, que cumplen 54 años, además de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y dijo también el embajador que el inicio de este año es símbolo de esperanza. El caballo representa la energía, emprendimiento y dinamismo. Nuestra amistad será cada vez más profunda, dijo, y ahí lo vemos estrecharse en un fuerte abrazo.
Y ahí vemos imágenes de que, bueno, encima en un lugar hermoso como es el edificio del Molino. Y bueno, ahí vemos todo el acto, muy, muy concurrido estuvo el evento. Vemos a la diputada Ibáñez, la diputada Estrada, había de todos los partidos. Y ahí lo vemos al presidente y al embajador, presidente de la Cámara. Vemos más diputados nacionales en este evento. La diputada Santillana, ¿bien? Santillán. Sí, está el diputado Bornoroni también, Patricia Vázquez, Álvaro Martínez. Claro, ahí vemos varios legisladores entonces presentes en un lugar. Aprovecharon para recorrer las instalaciones del Molino, que en breve se va a abrir al público. Actualmente hay visitas guiadas que son de lunes a jueves, creo que son. O no sé si son a principio de mes solamente que se hacen, pero bueno, se pueden hacer visitas guiadas, hay que anotarse por internet, hay que anotarse y bueno, se puede conocer el lugar. Y bueno, esto sirvió entonces para recorrer un poco la tradición con nuestros visitantes chinos. Veamos ahora, bueno, volvemos a la actualidad pura y dura y veamos lo que decía el diputado Agustín Rossi en comisión sobre la situación en el peronismo. Yo creo que el peronismo tiene condiciones y que hay condiciones, el peronismo las tiene y que hay condiciones objetivas de construir una oposición que gane las elecciones del 2027. Sacamos el 35% de los votos en las elecciones parlamentarias. Hay actores sociales que están distantes del peronismo y el peronismo tiene fortaleza. No tenemos la misma cantidad de gobernaciones que llegamos a tener en otros años, en otras épocas, pero gobernamos la provincia más importante. Los sindicatos, con sus más y con sus menos, en general todos se referencian en el Partido Justicialista, se referencian al peronismo, sus dirigentes se dicen peronismo. Hay un dato que no sé si ustedes lo percibieron, pero en las últimas dos leyes trascendentes, como la ley de baja de la edad de imputabilidad y la ley de reforma laboral, la Iglesia Católica coincidió con la posición del peronismo o emitió opinión en el sentido contrario a esas iniciativas. La comunidad universitaria, todo el sistema universitario está muy enojada con el presidente, los científicos exactamente lo mismo. Entonces, me parece que hay una gran cantidad de argentinos que estarían dispuestos a acompañar una alternativa al proyecto político que encabeza el presidente Milei, y yo creo que esa gran cantidad de argentinos pueden provocar un triunfo electoral para el 2027. Bueno, entonces, condiciones objetivas para construir una coalición amplia, yo digo, desde la izquierda hasta los arrepentidos del PRO, hay en la Argentina. Lo que nos falta a nosotros, los peronistas, es la subjetividad, digamos, ¿no? Porque la realidad es que el gobierno permanentemente cabalga sobre las dificultades que nosotros podamos llegar a tener, que las tenemos claramente, lo del Senado va en ese sentido, pero tratando de transmitir la idea de que el único que está en la cancha es Milei, que el único que está en la cancha es el oficialismo y que no hay posibilidad de que la oposición pueda articular una iniciativa que nos permita ganar las elecciones en el 2027. Bueno, a eso yo le llamo subjetividad. Estamos recordando en estos días el triunfo de Perón en 1946, cuando uno analiza, todas las estructuras políticas conocidas en ese momento estaban en la Unión Democrática. Los conservadores, los radicales, los comunistas, los socialistas, todos estaban en ese momento en la Unión Democrática. Toda la opinión publicada en ese momento, los grandes opinadores decían que Perón perdía las elecciones, que no se le podía ganar a toda la política junto, digamos, ¿no? El único que creía que podía ganar las elecciones, no el único, pero Perón estaba convencido que iba a ganar las elecciones y por eso hizo lo que terminó haciendo y terminó ganando. Bueno, el peronismo tiene que recuperar autoestima. Tiene que ser capaz de creerse a sí mismo que nosotros somos capaces de construir una alternativa que represente los deseos y los sueños de la mayoría de los argentinos, sobre todo de los sectores populares. Ahora, para eso lo que hay que hacer es no creer lo que el otro quiere hacerte creer.
porque terminamos las elecciones, salieron 40 a 35. Ahora, parecía que el 40 de Milei era el 80 y el 35 nuestro era el 20. Entonces, independientemente de los resultados parlamentarios, que sabíamos ya desde el inicio de la conformación de la Cámara que iban a ser difíciles, independientemente de cualquier otra consideración, yo creo que los argentinos nos están demandando a nosotros que construyamos esa alternativa. Si la construimos bien, si tenemos buenos candidatos, si tenemos un buen programa, yo creo que vamos a estar en condiciones de ganar las elecciones el 2027 y que todo esto que aparece en una división por acá, un diputado por acá, un senador por allá, va a quedar absolutamente escondido en la necesidad que tiene la sociedad argentina que haya una alternativa a este modelo, digamos, ¿no? Era el diputado Agustín Rossi hablando de la situación del peronismo que, bueno, está en su laberinto, en una situación muy adversa, como todos reconocen que es el peor momento del peronismo del 83 a la fecha, pero me parece que Rossi se remontaba a tiempos de Perón para buscar ejemplos. Volver a las fuentes y recuperar el espíritu, ¿no? Claro, pero a lo mejor no tendrían que irse tan lejos y buscar cómo hicieron, digo yo, cómo hicieron para salir de una situación muy adversa como era en el 83, cuando perdió por primera vez en las urnas el peronismo y después volvió a perder en el 85 y después se recuperó y tuvo 10 años del poder. Pero bueno, acá tenemos un peronólogo, ¿no? Así que le vamos a dar la palabra para que hable alguien con autoridad. En ese momento el peronismo salió con la llamada renovación, ¿no? Y una interna. Hay diferentes posiciones sobre, bueno, cómo legitimar un nuevo liderazgo, que es lo que le está faltando, una de las cosas que le está faltando al peronismo con Cristina Kirchner en prisión domiciliaria, es, bueno, cómo alumbrar un nuevo liderazgo. Algunos dicen con una interna, como pasó en ese momento entre Cafiero y Menem, que legitimó a Menem como candidato a presidente. Claro. Y como líder en ese momento del peronismo. Otros dicen, no, en este momento, si ahora nos estamos matando con una interna, va a ser peor. Y a diferencia de aquella vez, no es que el que pierde va a acompañar una de las reglas, sino que remiten a la interna entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Claro, lo que pasa es que tiene que aprender ahí en materia de internas de lo que hizo el PRO. O sea, no tienen que hacer lo que hizo el PRO, porque ellos hicieron una interna también en las PASO en 2023 entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Pero las internas son entre las dos cabezas nada más. O sea, no tiene que ser internas con todas las listas completas y después armar... Candidato a gobernador, sí, claro, ¿no? Porque si no, te pasa lo que pasó. O sea, que armaste dos sectores. El sector perdidoso era mucho. Tenías a la mitad perdiendo, que después la mayoría ya no ayudaba en la elección. Claro, te puede jugar hasta en contra. La verdad es que, pero poniendo a jugar a dos, como fue la interna Cafiero-Menem, eran ellos dos nada más. Después Menem se quedó con todo el cafierismo. Pero... El tema es cómo administrar la interna. Digo, hay casos de paso exitosas, como le pasó a Mauricio Macri cuando se impuso sobre Sanz y Carrió. Claramente era una interna simétrica donde ya se sabía quién era el ganador. Era de sparring los otros. Exactamente. Lo que vos decís, José, es completamente cierto. Digo, tratar de minimizar los factores por los cuales puedan quedar después de una vez saldada la interna cuitas o cuentas pendientes que después deriven en un ajuste de cuentas por parte de los sectores que quedaron desfavorecidos, ¿no?, en esa interna y que no les jueguen en contra. Claro. Me parece que tiene que ver con eso, con ver cómo se puede administrar una interna para que se pueda llevar adelante en un marco de racionalidad y donde todos se comprometan a apoyar a la lista que resulte ganadora. Así es, sí. Una cosa interesante que está pensando ya el peronismo es si el año que viene va a haber o no PASO. Claro. Y va a ser un tema, a ver si finalmente el gobierno avanza con las PASO, con la eliminación de las PASO, porque yo creo que hay muchos aliados, inclusive, que no quieren saber nada con el COR. Ahora el PRO no quiere que le eliminar las PASO. Claro. Y el peronismo tampoco. Es una forma de hacerse valer en algunas provincias. Claro, claro. Hoy escuchaba en Infobae, en el streaming de Infobae, una entrevista con la senadora Carolina Moisés, que es flamante vicepresidenta de la Cámara de Senadores, y justamente ella hablaba de las internas del peronismo. Bueno, esa es una de las personas que fue justamente sancionadas
suspendidas por la conducción del peronismo. Ella es de Jujuy y ella contaba un poco que, bueno, decía, ella compitió con una chica de la Cámpora, creo que era la diputada Chayla. La ningunea completamente. Claro. Entonces dice, bueno, y yo le gané, decía ella. Yo le gané porque contaba que se había reunido con Cristina Kirchner. Sí, estuvo en febrero, más de una vez reunido con Cristina. Ella aludía a una reunión en febrero del 2025. Y entonces decía que ella le había planteado que, bueno, que había que hacer una estrategia con todos los gobernadores, rotar la presidencia del PJ de esa provincia, ¿no? De Jujuy. Cristina le dijo que no rotundamente y ella quedó, bueno, ahí pedaleando en el aire, ¿no? Claro, y dice, después no se reunió más. Pero... Sí, y a partir de ahí, bueno, ella sale con una serie de reflexiones, como que Cristina es parte del problema, no la totalidad del problema, pero es parte, porque tiene una mirada antigua, porque no admite o no, digamos, no fomenta el debate, la participación interna, el debate democrático dentro del peronismo, y termina imponiendo siempre su visión y bueno, y corriendo a un costado a quienes proponen miradas estratégicas diferentes, y también le achaca al kirchnerismo duro los fracasos electorales de los últimos años. Así es, pero bueno. Veremos a ver cómo el peronismo puede salir de ese... Ella también ha tenido, digamos, posturas divergentes a la orgánica del PJ que conduce José Mayans en el Senado, por ejemplo, votando a favor del RIGI, ¿no? O dando quórum en algunas sesiones, facilitándole la tarea al oficialismo. También por eso fue, digamos, castigada. Y ella lo que dice es que existe una suerte de mirada inquisitoria en el kirchnerismo a manos de un tribunal de disciplina, que en cada provincia donde hay una conducción que está con una mirada distinta a la de la mirada central del kirchnerismo, bueno, le pasan la guillotina. Así es, sí. Sí, ahí también entre las diferentes miradas del peronismo reconocen que están pasando un momento complicado, pero algunos dicen, bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado que en los años pares suele pasar que el peronismo se pelea, discute, que incluso no está mal que eso sea así, y después en los años impares, los de elecciones, se ordena, hay que ver el año que viene si eso pasa. También remitían en cuanto a lo parlamentario a 2016, fue un año en los que, según digamos los que tienen esa mirada no tan complicada, no tan pesimista del momento actual, dicen en ese momento fue peor, porque en diputados, si no recuerdo mal, se dividió en tres el bloque, ¿no? El Frente Renovador, Claro, lo que pasa es que no sabía dividido. También se fue el movimiento Evita también hizo claro, como que hubo un desprendimiento mayor que al actual. Pero bueno, en los dos casos, o cuando, sobre todo en este caso de 2016, no había pasado el gobierno del Frente de Todos, ¿no? De Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que dejó una imagen tan complicada como lo que le pasó a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, con el gobierno de Macri. Que algunos dicen, pues, atribuyen a la interna, que también influyó, pero también fue muy fuerte el recuerdo del final del gobierno de Macri, que muchos querían, ya no era el cambio, ¿no? Juntos por el Cambio, al gobierno de Alberto Fernández, el macrismo, sino bueno, fue Milei. Hay que ver en este caso cuánto pesa el último gobierno del Frente de Todos, si pueden hacer lo mismo, la recuperación que hubo o en los 80 o después del gobierno de Macri, ¿no? Ahora, en diálogo justamente con los diputados, senadores peronistas, muchos los ves como esperando en realidad a que la solución llegue de parte del gobierno, o sea, que al gobierno le vaya mal y a partir de ahí resurgir. Como pasó con Macri, ¿no? Que le empezó a ir mal. Claro, bueno, cuando le fue mal en la economía, que es la clave de todo, bueno, ahí tuvieron la chance de resurgir. Algo de razón tienen, porque sí, la cancha está para el gobierno. O sea, ellos dicen, con los números en contra no podemos hacer nada. Si no, digamos, no nos dan los números para la votación. Hablan del primer semestre seguramente muy desfavorable para el peronismo. Y dicen, bueno, vamos a perder posiblemente todas las votaciones. Y después del Mundial hay que ver si funciona como una bisagra. Y a partir de ahí, bueno, el inicio del un nuevo clima electoral, ¿no?
veremos qué es lo que pasa. Volvemos a lo que es la actualidad, la modernización laboral, y veamos lo que decía sobre el tema la diputada Mónica Frade. En reforma laboral jamás, ni antes ni ahora, hubiera apoyado esto que se sancionó. Precisamente porque conozco, es de los temas que más conozco, y me parece que comporta un enorme retroceso lo que se ha votado. Es decir, que estoy en las antípodas de lo que se ha votado. Yo tenía un dictamen y un proyecto presentado con aquellas cosas que en la ley de contrato de trabajo, a mi modo de ver, debían reformarse, debían adecuarse. Yo no le llamo modernización, sino adecuación, pero nada de lo que se ha votado en esta reforma tiene que ver con la modernización. Es decir, el sesgo de toda la reforma es quite de derechos. Entonces, nunca voy a estar de acuerdo con un quite de derechos, un retroceso en conquistas que han sido históricas. Luego, por supuesto que hay que adecuar porque hay nuevas modalidades de trabajo, aunque me llama la atención que una de esas modalidades de trabajo, que es el teletrabajo, que votamos y me tocó votar también hace 5 años atrás, que fue muy útil, incluso el día del paro fue muy útil, los mismos que la han votado la han derogado. Y por supuesto no puedo estar de acuerdo con la derogación de los estatutos del periodista, de los peluqueros, todos los estatutos de viajantes de comercio que estaban incorporados. Me parece que es una reforma que va a traer, no lo que ellos plantean que va a traer, bajar los índices de litigiosidad. Me parece que se van a multiplicar esos índices de litigiosidad, y tampoco va a traer formalización de empleo. Lo que hace esta reforma es institucionalizar la precarización del empleo. ¿Por qué? Por el carácter desigual que existe naturalmente entre los empleadores y los empleados. Como esto le da en esta voluntad consensuada de la que hablan, no hay voluntad consensuada en una relación de trabajo, es ficticio eso. Entonces lo que va a traer es una enorme precarización. Si a esto le sumamos, por supuesto, los salarios que están convencionalmente pisados por el Ministerio de Trabajo, creo que se van a multiplicar los despidos. Nosotros ya tenemos en lo que va de este año casi 300.000 despidos, más de 100.000 pymes cerradas, y me parece que se va a profundizar esto. Probablemente sea el plan del gobierno, no, pero no es lo que yo voy a apoyar jamás. Escuchábamos a la diputada Mónica Frade hablando de manera muy crítica con un proyecto que salió con media sanción, con modificaciones, y que el viernes va a ser ley. No lo pongamos ni siquiera en potencial, porque claramente ya tuvo 42 votos en el Senado, vuelve al Senado con una modificación que en todo caso lo mejora, porque modifica algo que había alterado. A propósito de eso, decíamos respecto de muchos que dijeron, bueno, los legisladores no leen nada, no leen los proyectos, votan lo que... En realidad, el artículo 44, del artículo de la discordia, en el Senado, se habló mucho en el Senado. Parte del debate. Hubo 9 oradores o dos senadoras que se abstuvieron en la votación. O sea, se hizo mucha referencia a eso. O sea, me parece que después que lo hayan votado o no lo hayan votado, otra cuestión. Pero... Sí, me parece que ya la mayoría de los votos ya estaban comprometidos en un sentido o en otro, y no había mucho margen para cambiar. Pero claro, después eso levantó mucha controversia. También lo agitó bastante el PRO. Dicen que Mauricio Macri mandó a agitarle la cuestión para que ese tema no pasara, y eso ayudó a generar un consenso para subsanar un artículo que era francamente muy polémico, porque le recortaba la mitad o el 75%, según el caso, a las personas que tuvieran licencias prolongadas por accidentes graves o por enfermedades crónicas. Así es. Bueno, y así llegamos al final de esta edición. Gracias, Martín. Gracias, buenas tardes, José. Gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Y con ustedes nos vemos nuevamente mañana a partir de las 14. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fracchelli y sus pasos perdidos. Hasta mañana.